Muy buenos días para todos. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión número 4 del curso de Tendencias y Reflexiones sobre el Ejercicio, la Salud, los clubes deportivos en tiempos de pandemia, modelo para el triatlón. Hoy tenemos el placer de presentarles al magíster Diver Andrés Ocampo, quien es contador público, magíster en Administración de Negocios, especialista en Finanzas y Negocios Internacionales, especialista en Contabilidad Financiera Internacional. Hoy tendremos el tema Entidades sin ánimo de lucro dirigido a clubes deportivos, de acción comunal, fundaciones, corporaciones, fondo de empleados, entre otras ESAL. Tiene una duración de 90 minutos la sesión del día de hoy, entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, y tendremos un espacio para las preguntas. La sala la tenemos habilitada hasta las 10:30 de la mañana. Entonces le doy paso ya sea al profe Giovanni o a nuestro capacitador del día de hoy. Bienvenidos a todos. Yo, Freddy, muchísimas gracias. Antes de dar inicio, quiero decirles a todos que para mí es un placer enorme el poder presentar a Diver Andrés Ocampo. Lo conozco desde niño, fue mi deportista en la disciplina de triatlón. Conozco a su familia, a su señora madre, a su señor padre. Es para mí un orgullo presentarlo y que hoy, desde este espacio, tengamos esta ponencia tan interesante, porque es el manejo financiero que un club o una entidad sin ánimo de lucro podría tener. Él es el experto, tenemos experiencia en diferentes cosas y yo creo que esa experiencia que nos va a transmitir hoy va a ser muy interesante para todos. Entonces, creo que hay suficiente. Diver, bienvenido. Esta es tu ponencia. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Gio, por esas palabras. También es un placer enorme que me hayan dado este espacio para poder darles a todas las personas un poquito del conocimiento que he tenido y agradecer también a la Liga Vallecaucana de Triatlón por el espacio. Sí, yo creo que la presentación que hizo John Freddy pues también es muy buena. Le agradezco. Como ya todos saben, pues digamos lo que tengo una experiencia, pero sigo aprendiendo. Soy de las personas que, si bien me ha interesado mucho capacitarme, también mucho aprender de todas las cosas que podamos aprender. El tema de hoy es, como ya lo había dicho John Freddy y Giovanni, el tema de las ESAL, de las famosas ESAL, que son las entidades sin ánimo de lucro. Nuestro principal objetivo el día de hoy va a ser el análisis de los aspectos fundamentales de estas entidades en materia tributaria, con el fin de brindar unos instrumentos y unas herramientas para actualizar ya sea los estatutos que tienen las entidades sin ánimo de lucro o al mismo tiempo tomar decisiones pertinentes derivadas de dos normas fundamentales para el tema, que son la Ley 1819 de 2016, que fue la primera norma que salió cambiando muchas reglas de juego para las entidades sin ánimo de lucro, y posteriormente la Ley 1943 del 2018, que hizo otra serie de modificaciones, que es la más conocida Ley de Financiamiento. Las entidades sin ánimo de lucro en esos últimos 4 años han tenido muchos cambios a nivel de normas, ¿sí? Digamos lo que el gobierno nacional, en pos de generar mayor información para el Ministerio de Hacienda, ha dejado unas reglas más claras de las que las tenían hace 4 años atrás o 5 años, debido a que esas entidades efectivamente muchas veces servían para desviar recursos, para el tema de lavado de dinero y también para un tema de exenciones de impuestos. Y es aquí donde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha colocado sus principales herramientas, que son estas dos leyes que acabamos de emitir. Por el tiempo, digamos lo que se ha decidido no tocar las leyes artículo por artículo, porque sería demasiado engorroso tanto para el público como para el exponente
y no es el objetivo real de esta conferencia. Es darles un poquito más de capacitación sobre las herramientas que se tienen y sobre el manejo que se deben de dar a estas entidades. Perfecto. Hasta el momento me escuchan todos sin problema, todos. Vale, perfecto. Entonces, prosigamos. Viene una gran duda acerca de qué son las entidades sin ánimo de lucro. Entonces voy a dar una definición y la vamos a ir, digámoslo, desagregando poco a poco para que a todos nos vaya quedando claro. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas. Entonces aquí viene el primer tema. ¿Qué son personas jurídicas? Dentro del marco normativo del derecho tributario hay dos grandes grupos, que son las personas del régimen simplificado, que en este momento ya se comienzan a llamar personas no responsables de IVA, ¿sí? Y las personas jurídicas. Entiéndase por personas no responsables de IVA todos nosotros, todas las personas que desarrollamos alguna actividad social, algún objeto social, alguna actividad profesional o cualquier actividad que desarrollemos, que no tenemos empresa, ¿vale? Y personas jurídicas, que son aquellas empresas o personas que tienen el tema de todo lo jurídico, que tienen que cumplir unas disposiciones diferentes. En el marco, digámoslo, para entendimiento de todos, serían empresas. ¿Perfecto? Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas, ya sean naturales o jurídicas. En la Constitución de Colombia aparece uno de los artículos fundamentales para muchos temas, que es la libre asociación. Perfecto. Es donde varias personas o varias empresas nos podemos asociar para crear ciertas actividades o encaminar esfuerzos hacia cierto objetivo. ¿Vale? Cuando ya existe esa libre asociación para realizar actividades, las entidades sin ánimo de lucro se crean para realizar actividades en beneficio de los asociados de terceras personas o la comunidad en general. Las ESAL no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros, y esta es otra característica principal de las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro, como su nombre lo dice, no están tendientes a buscar utilidades como lo hace el sector privado. El sector privado, entiéndase, todas las empresas que tenemos alrededor. ¿Listo? Esas empresas siempre se asocian, crean su objeto social, desarrollan sus actividades, tienen unos ingresos, tienen unos costos y tienen unas utilidades. En las entidades sin ánimo de lucro, este concepto de utilidades no existe. Se llaman excedentes, ¿sí? O beneficios para todas las personas jurídicas o naturales que se asocien para llevar a cabo el tema social de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, digámoslo que después de esta definición vamos a entrar a un glosario que normalmente se debe dar al final, pero que para entendimiento de todos y que me vayan entendiendo cómo vamos desarrollando esta capacitación, lo vamos a ir trabajando. La palabra ESAL, como ya se los decía, son entidades sin ánimo de lucro. Muchas veces en las redes sociales o en las páginas de la DIAN se encuentra la sigla RTE, que es el régimen tributario especial. Se encuentra también la palabra RUT.
que son los registros únicos tributarios. Se encuentra la palabra SIE o el CIE, que son los servicios informáticos electrónicos, que son los que revisa la DIAN. Perfecto, digamos lo que es en terminología, son 4 palabras que siempre que hablamos de entidades sin ánimo de lucro en las redes sociales están saliendo, y en todas las entidades que vigilan esas entidades sin ánimo de lucro, principalmente la DIAN. Ya voy a compartir entonces las imágenes, dame un momento. Ven un segundito. Hola. Hola, Diver, qué pena. Bueno, el doctor Diver va a desbloquear pues va a compartir las imágenes. Cuando llevas el cursor en la parte de abajo, Diver, dice compartir pantalla, ¿cierto? John Freddy, Diver tiene el control de la plataforma, ¿cierto? Sí, señor, él es coanfitrión, entonces Ok. él puede compartir. Entonces, Diver, en la parte de abajo hay un cuadrito que se pone inclusive verde con una flecha hacia arriba. Tú le das allí el clic y te aparece una pantallita. Debes haber abierto las imágenes y ahí ya empiezas a compartir con la pantalla y todos los podemos ver. Si quieres, abre el micrófono, Diver, para yo poderte escuchar. Está en la parte inferior izquierda, el micrófono. Listo, yo, sí, te escucho. Okay. Entonces, aparece el botón verde. Sí, allí hay que dice participante, chat y compartir pantalla, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando sí. le das clic allí, tú le das clic allí y entonces tú puedes ver lo que puedes compartir. Dale donde están las diapositivas y le das compartir a la derecha abajo, ya le das la palabra compartir y lo puedes hacer. Ya, ok.
Exacto. ¿Listo? Es. Muy bien. Eso aquí, yo no termino de enseñarle, ¿no, mijo? Eso aquí, todo No, lo... aquí todos aprendemos, eso es lo bueno. Eso es. Así que ya puedes ponerla, la puedes poner grande y entonces la vemos una sola si quieres. Ahí ven glosario, ¿correcto? Exactamente. Muy bien. Listo, dame un segundito entonces. Listo, entonces servicio informático electrónico, que digámoslo, íbamos por el tema de entender cada una de esas palabras que aparecen en redes sociales y en las principales entidades que tienen como objetivo estar muy atentos a lo que hacen las entidades sin ánimo de lucro, ¿correcto? Dentro de esas palabras también aparece muy seguido el tema calificación. Este es un tema nuevo introducido por la Ley 1819 del 2016, como se los había dicho, que es una de las normas que empieza a clarificar el tema para la CESAL y empieza a darles un contexto o un marco normativo para que las reglas de juego, tanto para la CESAL como para los demás participantes, queden claras. La palabra calificación corresponde al proceso que deben adelantar las entidades sin ánimo de lucro que aspiran a ser entidades contribuyentes del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario. Aquí hay otra diferenciación que hay que hacer que es importante. Dentro de la norma tributaria existen dos regímenes tributarios. El régimen tributario ordinario, ese régimen tributario ordinario cobija a todos los contribuyentes, a la mayoría que percibe utilidades. Es decir, a todas aquellas personas que desarrollamos un objeto social, alguna actividad profesional o cualquier servicio en general, ¿sí? Y que la gente conoce más como, digámoslo, una de las obligaciones, la declaración de renta. Ese es un régimen tributario ordinario. Es decir, nosotros cada año tenemos que hacer un ejercicio que es tomar cuánto nos ganamos, cuáles fueron los costos asociados a esa actividad y lo que nos quede para la DIAN se llama utilidad u otra palabra que podemos escuchar mucho ya en el tema técnico es renta líquida, que es la misma utilidad, digámoslo en los términos más sencillos para que todos podamos entender. Y otro régimen tributario que es el régimen tributario especial. Este régimen tributario especial lo único que tiene que hacer es tener muy en cuenta cuáles fueron sus ingresos, ¿sí? Llámese subvenciones del gobierno, llámese el tema de donaciones, llámese el tema de ingresos propios, porque la CESAL puede tener ingresos propios. Dentro de estos tres temas que mencioné, hay otra palabra que se llama subvenciones del gobierno, que aparece también muchísimo. Las subvenciones del gobierno son apoyos por parte del gobierno a estas entidades o a cualquier otra entidad para desarrollar un objeto de carácter público o un objeto de carácter social. Esas son las subvenciones del gobierno, ¿vale? Viene otro tema también que es por el cual se ejemplifican estos dos o se dividen estos dos, que son el tema de las utilidades. Como les decía, las entidades sin ánimo de lucro no perciben un rubro como utilidad, sino que esos excedentes, esas utilidades obtenidas o beneficios son para cumplir un bien común, ¿sí? Dentro de la clasificación o las calificaciones que tenemos de las entidades sin ánimo de lucro, están diferentes tipos de actividades que se pueden desarrollar, todas, digámoslo, con un carácter más social que otro. Entonces, en este tema, para el tema de solo clubes deportivos, que es el que va a ser de principal enfoque hoy, son aquellos recursos destinados ya sea a la masificación del deporte o a que varias personas tengan acceso al tema deportivo, que para el gobierno se ha convertido, digámoslo, en este momento
en algo importante y un rubro sobre el cual ya tenemos ministerio y otras entidades que están calificadas para hacer ese tema. Ahí estaremos el tema de clubes deportivos, ¿sí? Estamos calificados y clasificados para desarrollar un objeto social. Otro tema importante es la permanencia. Corresponde al proceso que tiene que ver y que se deben adelantar por única vez en las entidades a las que se refieren ciertos artículos del estatuto tributario. Cuando se crea una entidad sin ánimo de lucro, posteriormente hay algo muy importante que es la permanencia. Esta permanencia es estar atento a que cada año debamos estar atentos a entregarle una información a la DIAN. Como lo hablábamos al principio, hace 4 o 5 años la DIAN no se daba cuenta de los movimientos que tenían esas entidades sin ánimo de lucro, lo cual, digámoslo, se prestaba para diversos manejos, tanto ilícitos como evasión de impuestos, ¿sí? Con esta última norma, la 2016 y la 1943 del 2018, ya se trata un poco más el tema de volver a un contexto donde la DIAN esté muy informada de todos los movimientos, cuáles son sus ingresos, cuáles son los gastos administrativos que ha tenido, dentro de esos ingresos si fueron subvenciones, si fueron ingresos propios, si fueron donaciones. Y con base en esa información que se le da año tras año a la DIAN, ellos pueden ir creando, o de hecho van creando, una base de datos de esta empresa donde ven los principales indicadores, como lo llamamos nosotros los contadores, los indicadores tributarios de cuál fue su renta, de cuáles fueron sus excedentes, de cuál es el comportamiento, si suben, si bajan, ¿sí? Y es solamente un tema informativo. Volvemos al tema, como somos del régimen tributario especial, no vamos a tener que pagar, pero sí debemos informar acerca de cada uno de los rubros que manejan estas entidades sin ánimo de lucro. De ahí que la DIAN tenga que estar informada, diferente al régimen tributario ordinario de las empresas, en las cuales, además de informar cuáles son sus rubros y tener otras disposiciones diferentes, como son medios magnéticos y otro tipo de obligaciones tributarias, las CESAL se distinguen por eso. Solamente, digámoslo así, presento los informes en los tiempos debidos, que en este momento son cada año, y con eso presento mi declaración de renta y con base en toda esa información, la DIAN arma sus indicadores tributarios y le sirve para ir revisando punto a punto lo que los principales movimientos que van teniendo. Y otro tema que es la actualización, que es otra palabra que también se va a encontrar mucho en el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Corresponde al proceso obligatorio posterior a la calificación o permanencia que deben adelantar de forma anual aquellos contribuyentes que deciden mantenerse dentro del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, que es más o menos lo que habíamos abordado hace un momento, que es darle la información año tras año a la DIAN para que armen sus indicadores tributarios y de esa manera puedan tener un mayor control de estas entidades. Hay otro tema también que vamos a escuchar mucho, que es la readmisión. Esta readmisión, como su nombre lo dice, corresponde al proceso que deben adelantar algunas entidades sin ánimo de lucro sobre las cuales han sido excluidas del régimen tributario especial. Y es aquí, digámoslo, donde va a empezar en firme el tema que vamos a ver de las entidades sin ánimo de lucro. Además de la definición que ya dimos de este glosario para que posteriormente me vayan entendiendo cada uno de los temas, vamos a adelantar el tema de cuáles son las características. Estas entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas legalmente constituidas
cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa y tampoco indirectamente, ni durante su existencia ni en el momento de su disolución o liquidación, puesto que persiguen un fin social o comunitario. Volvemos al tema, estas CESAL son personas jurídicas, ¿sí? Que están constituidos por unos aportes de acuerdo a lo que nos dice la Constitución Nacional del de la libertad de asociación entre varias personas, llámese no responsables de IVA o personas jurídicas o empresas. Y es aquí donde comenzamos a detallar un poquito el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Dentro de las entidades sin ánimo de lucro, obviamente ellos deben de tener unos ingresos, además de los aportes iniciales que deben de generar cada uno de los asociados o de las personas que quieran asociarse para buscar un tema social más no económico y de utilidad, para que posteriormente estas entidades sin ánimo de lucro puedan llevar adelante el objetivo para el cual fueron creados. Entonces, vienen tres temas importantes. El primero son los ingresos. Entonces, en el tema de clubes deportivos, los ingresos, digamos lo que pueden ser subvenciones del gobierno, que pueden ser ingresos que los entes territoriales o nacionales le otorguen a un club o a una fundación. Hablemos del tema de clubes, vamos a meternos más en el tema de clubes deportivos, ¿sí? O de los ingresos que estos mismos generen. Por ejemplo, la masificación de una camiseta para un tema social. Entonces, la organización se encarga de hacer las camisetas, entregarlas y que le paguen por ello. Eso podría ser uno de los ingresos que obtendríamos para poder llevar a cabo nuestro objeto social. Y todas aquellas actividades que podamos hacer que deriven en ingresos para los clubes deportivos. Actividades deportivas. Entonces, vamos a crear una competencia sobre la cual se van a cobrar unas inscripciones y con esas inscripciones vamos a tener que cubrir todos los gastos administrativos de las personas que lo están creando, el tema de publicidad, de masificación de medios y además de cada uno de los componentes que generen que estas personas puedan desarrollar la competencia de forma debida. El tema de las medallas, el tema de la publicidad, todos esos serán costos y las inscripciones que paguen las personas serán los ingresos. Es decir, todas aquellas actividades que yo realice para llevar a cabo el objeto social serán los ingresos. Y todas aquellas rubros que sirvan para llevar a cabo ese objeto social de esa competencia o estos ingresos se llamarán costos o gastos administrativos o, más general, digamos, los gastos operacionales. ¿Perfecto? Un tema también diferente, las entidades sin ánimo de lucro, vuelvo e insisto, no persiguen temas lucrativos, por lo tanto no persiguen utilidades. La diferencia de las entidades sin ánimo de lucro es precisamente eso. Sí, durante todas las actividades que hice durante el año, generé unos ingresos y tuve unos costos, voy a tener algo que se llama excedentes o beneficios, que ese también es un concepto. En régimen, en el tema con ánimo de lucro, se llama utilidad. En el tema de entidades sin ánimo de lucro, se llaman beneficios, ¿sí? O se llaman excedentes. ¿Perfecto? Lo que buscan las CESAL es generar esos beneficios o excedentes para que estas entidades, durante el tiempo, puedan realizar sus propias operaciones sin depender solamente de terceros. Es decir, de que las entidades territoriales me den alguna subvención, alguna ayuda, alguna colaboración, o en su caso, que alguna empresa me dé alguna donación, que ese es otro tipo de ingreso que también se puede dar y se da muchísimo. Y este concepto en el tema de donaciones
para las entidades sin ánimo de lucro es también uno de los fines que persigue la DIAN. ¿Por qué lo persigue? Porque muchas de estas donaciones sirven para el tema de evasión de impuestos. Dado esto, el tema de donaciones, entiéndase donación como un aporte, llámese monetario, llámese en especies, que realiza unas entidades privadas para poder apoyar a estas entidades sin ánimo de lucro o clubes deportivos para desarrollar en pleno sus actividades. Es decir, cualquier empresa que desee dar una donación lo puede hacer. Sin embargo, tiene que cumplir con unos requisitos porque anteriormente estas donaciones que daban algunas entidades privadas, digámoslo en el buen sentido de la palabra, eran de papel, es decir, solamente firmaban un papel, la donación nunca entraba realmente a la entidad sin ánimo de lucro o a los clubes, y a esta empresa le servía para generar un costo o gasto que era deducible en su declaración de renta. Por lo tanto, al yo aumentar mis gastos y mis costos en mis declaraciones, pues automáticamente disminuyo mi impuesto. En este orden de ideas, para evitar eso, la norma tributaria también está muy pendiente de ese tipo de ingresos que reciben las entidades sin ánimo de lucro, que son las donaciones. Estas donaciones deben de cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Y con lo que muchos de nosotros en algún momento, así sea en el noticiero, hemos escuchado que se llama ley de bancarización. Ese es un fin que persigue el gobierno nacional encaminado a que pueda saber en tiempo real todos los ingresos que obtienen los colombianos y obviamente también al mismo tiempo todos los ingresos que tienen las ESAL, llámese por eventos deportivos, por subvenciones del gobierno, o llámese por donaciones o aportes de terceras personas. Perfecto. En este orden de ideas, estas donaciones deben de cumplir con ese tema de bancarización. Anteriormente se firmaba una carta, digamos lo que algunas entidades sin ánimo de lucro presentaban, daban su visto bueno para estos avales. Se ganaba, un ejemplo, la persona del impuesto de renta es del 33%, se ganaba ese 33% y posteriormente ese dinero nunca entraba a la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, esta entidad sin ánimo de lucro, como no estaba obligada a dar información, pues podía colocar en sus estados financieros lo que bien dispusiera los socios, digámoslo, o los aportantes o las personas asociadas. En este momento no. En este momento, cuando una empresa privada va a hacer una donación, esta empresa privada debe de recibir de una carta por parte de este club deportivo y posteriormente esos recursos tienen que entrar a una cuenta a nombre de esta entidad sin ánimo de lucro. Con esto queda evidente de que el dinero realmente fue desembolsado y que tanto la entidad que está haciendo la donación como la entidad que la recibe está recibiendo realmente estos recursos y los va a utilizar. De tal manera que estos recursos no se pueden desviar, ¿sí? Y tienen que ser informados a la DIAN por ambas partes. Los rendimientos o aportes obtenidos en una entidad sin ánimo de lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o actividades que fortalecen la realización de su objeto social. Estos excedentes, cuando se dan, la DIAN dice, pero en un ejemplo, la DIAN dice, perfecto, esta entidad sin ánimo de lucro obtuvo unos beneficios. Y aquí viene otro tema, no es que las entidades sin ánimo de lucro o cualquier entidad siempre tengan que dar utilidad o tengan que dar un excedente. No, digamos lo que para el tema que estamos viendo en este momento con esta emergencia sanitaria a nivel mundial, se ha dado algo que normalmente en la economía de los últimos años no se había dado y es el tema
de grandes pérdidas para empresas, para el gobierno y para muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo el tema actual a esta capacitación? Para que tengan en cuenta que no siempre los clubes o las entidades sin ánimo de lucro tienen que dar sí o sí solo excedentes. No. Muchas veces son más los aportes que de las personas que están asociadas, de las personas que ayudan a estos clubes deportivos, y muchas veces los gastos administrativos para llevar a cabo o los costos que requieren para llevar a cabo ese objeto social son mucho mayores. Por lo tanto, en ese momento se dirá que no hay un excedente, ¿sí? Y no tiene ningún inconveniente. Perfecto. De hecho, en muchas empresas del tema privado y en muchas entidades sin ánimo de lucro, en este año la DIAN está preparada para revisar que muchas de esas declaraciones de renta no darán ni utilidades y tampoco darán excedentes. Y eso se puede presentar antes de este tema de emergencia sanitaria por el COVID y después también puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, para que quedemos claros, no siempre estas entidades tienen que dar esos excedentes. En algunos momentos, como estamos habituados, digamos, los que hemos estado inmersos en el deporte y lo sabemos, muchas veces son más los gastos que adquiere un club que realmente los ingresos que percibe. Sin embargo, pues obviamente el tema es que perseguimos un tema social. En el tema, otro ejemplo que podemos colocar es en el equipo, en diferentes clubes deportivos. Digamos, lo he hecho, yo soy triatleta, entonces conozco desde el año 98 los manejos de los clubes, tanto como deportista como fuera del ámbito deportivo, y ya al tema del tema que nos corresponde hoy, que es el tema normativo tributario. Muchas veces son más los gastos que tienen para generar beneficios para los deportistas, para que tengan sus transportes, para que tengan todas esas cosas que hacen que el deportista se sienta más seguro y pueda tener un mejor rendimiento, ¿sí? Que los mismos ingresos, porque muchas veces no son subvenciones del gobierno, no son donaciones, sino que son aportes de los mismos deportistas los que ayudan a sostener estos clubes deportivos. Perfecto. Entonces, para finalizar el tema, si en algún momento estas entidades sin ánimo de lucro no dan excedentes, no va a pasar nada, nadie tiene por qué sancionar, solamente lo único que debemos de hacer es tener muy en cuenta estar entregando la información a tiempo. Como ya lo habíamos hablado, y voy a pasar muy rápidamente por acá porque digamos lo que no nos vamos a detener en el tema normativo, porque es demasiado dispendioso, demasiado técnico y no es el enfoque que queremos el día de hoy. La normatividad aplicó nuevamente el contexto. En el 2016 se aprobó la ley 1819, que fue la que le dio el marco normativo a estas entidades sin ánimo de lucro, y posteriormente la ley de bancarización en el 2018 efectuó ciertos cambios frente a cómo se pierden los beneficios del régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro. Para muchas entidades sin ánimo de lucro, pues es beneficioso estar en un régimen tributario especial porque la tarifa es cero. Es decir, estas asociaciones deben de presentar su información, pero no están obligados a pagar una declaración de renta. Es decir, están obligados a presentar informaciones, pero no están obligados a pagar por esos excedentes, porque se reinvierte dentro del objeto social del club. Por esa caracterización y esa diferencia que hay entre una empresa privada, que los socios sí pueden coger esos recursos, digámoslo, y los pueden tomar para beneficio propio, las entidades sin ánimo de lucro, esos excedentes o esas utilidades, las genera
para poder reinvertirlas, ¿sí?, en futuros temas que tenga que ver con el objeto social de los clubes. Esta es una diferencia esencial y es por medio de la cual muchos defensores jurídicos, abogados, han dejado el tema muy claro, que estas entidades sin ánimo de lucro no están persiguiendo tener esos beneficios para dejarlos en el bolsillo de los socios. Con el tema de la ley de bancarización, ¿cómo se pueden perder los beneficios? En Colombia hay un gran inconveniente y es que desafortunadamente hay empresas que no están legalmente constituidas. Dentro de eso también caben las entidades sin ánimo de lucro. Hay personas inescrupulosas y que las podemos ver que dicen, no, mire que es que yo tengo este club, entonces necesito estas ayudas, por favor denme estos recursos están bien destinados y resulta que no, que simplemente es buscando sacar una utilidad en beneficio propio. Por lo tanto, lo principal para una entidad sin ánimo de lucro es que esté legalmente constituida. ¿Cómo me doy cuenta de que está legalmente constituida? Si un club deportivo viene a solicitar digámoslo, una subvención, una donación, un aporte, fácil, la palabra que digamos, que hoy en día es para todos, permítame su RUT, ¿sí? Dentro del RUT está toda la información del objeto social que realiza y de todos aquellos temas que nosotros podemos ratificar de que sean así. Obviamente, para tener este acceso al RUT, ellos nos lo tienen que entregar y la persona que es la que va a desarrollar esa actividad, pues, tiene unos parámetros para poder revisar y unas ayudas por el CIE de la DIAN, de los servicios informáticos electrónicos, para poder acceder más precisamente a poder verificar si realmente esta es una entidad sin ánimo de lucro o no lo es. Eso está publicado en la página de la DIAN y en esta presentación, que obviamente va a quedar para la Liga Vallecaucana de Triatlón y para todos ustedes, en la parte de abajo de las diapositivas más adelante vamos a ver las direcciones que se van a dejar de cada uno de los temas para que ustedes, si quieren ampliar más su información, lo puedan hacer. ¿De qué otra manera se pierden los beneficios? Que no cumplan con las disposiciones contenidas, ¿sí? Es decir, nunca entrego información a la DIAN, se me olvidó, no quiero entregarla, cualquier de este año no la quiero entregar o no la entregué, entonces automáticamente la DIAN, cuando no recibe esta información los 3 primeros meses, pues le dice, ojo que esta es va a perder los beneficios. Y es un beneficio, el tema de la declaración de renta y el no pago por esos aportes es un beneficio inmenso y muy diferencial que tienen las entidades sin ánimo de lucro frente a los del régimen tributario ordinario. El simplemente hecho de solo informar y no tener que pagar un impuesto de renta ya es una ventaja por solamente informar y llevar todo en debido orden. Sus miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de dirección sean declarados penalmente como responsables de delitos contra la administración pública. La ley y la Constitución nos permite la libre asociación, pero no nos permite que aquellas personas que están declaradas penalmente o han sido responsables de delitos contra la administración pública puedan ser parte de esas entidades sin ánimo de lucro. Es uno de los temas que no puede quedar, ¿sí? Cuando la DIAN comienza a revisar y alguna de esas personas que está libremente asociada porque lo puede hacer, tiene delitos contra administraciones públicas o contra algunos recursos del gobierno que se pueden dar o de otras entidades que también han adelantado procesos civiles o penales, pues automáticamente le da la pérdida de beneficios a estas entidades.
obviamente, por obvias razones, ¿no? Es decir, si ya tiene, digámoslo, algún tipo de proceso judicial ya con fallo de que, digámoslo, esta persona fue culpable, que no puede manejar recursos públicos, pues obviamente la DIAN ya automáticamente dice, si hizo eso con la administración pública, está obrando mal con el Estado. Y la DIAN, digámoslo, que es uno de los entes que tiene el Ministerio de Hacienda para poder hacer este tipo de disposiciones, de velar porque esos recursos públicos o recursos de terceros que vivimos aquí en Colombia, pues estén destinados realmente a lo que se van a destinar y no sean destinados para otro tipo de eventos. ¿Cómo se obtiene la calificación? Como se los decía, en la parte de abajo pueden ampliar la información, ahí está el link, está en la página de la DIAN. Mediante este trámite, las CESAL podrán solicitar su calificación al régimen tributario especial y de esta forma acceder a los beneficios tributarios que éste ofrece. En caso de que sean excluidas del régimen tributario especial por estar incurso en alguna de las causales de exclusión, podrá presentar nuevamente solicitud de calificación al régimen tributario especial cuando haya pasado un año de su exclusión, es decir, se van por renta ordinaria. Perfecto. Lo segundo, el tema de la actualización. De acuerdo a lo señalado en el artículo, en uno de los artículos del Estatuto Tributario 364.5, las entidades sin ánimo de lucro y el sector cooperativo clasificados en el régimen tributario especial deberán actualizar anualmente la información en el registro web los 3 primeros meses de cada año, iniciando a partir del año 2019. En el entendido de que las entidades sin ánimo de lucro persiguen un objetivo público y social para poder ayudar a los deportistas, para poder ayudar a la masificación del deporte, que es muy importante en la sociedad. Muchas veces por, digámoslo, perseguir ese fin que es masificar, nos olvidamos que somos una entidad y como entidad necesitamos de una organización. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas, por lo tanto, todo lo que sea persona jurídica, la DIAN le exige que tiene que ser mucho más organizado toda su información. Es decir, llevar en debido orden y debido registro sus ingresos, sus gastos operacionales, sus costos y todos los excedentes que van a ser el próximo año distribuidos para seguir llevando a cabo su objeto social. Porque lo he visto en diferentes clubes cuando, digámoslo, vamos a hacer alguna revisión o me piden alguna colaboración por el tema de ser entidades sin ánimo de lucro y clubes deportivos. Eso no implica que no deban de estar estrictamente organizados. Todo esto depende de un orden. Y es importante resaltarlo en este tema de actualización. ¿Por qué? Porque en caso de que no estén organizados lo suficientemente, van a perder los beneficios de estar en el régimen tributario especial, solamente presentar su declaración de renta dentro de los tiempos establecidos por la ley, sin pagar nada. ¿Sí? Esto no exime a estas organizaciones de que la DIAN o cualquier otro ente territorial pueda entrar a revisar esa información, digámoslo, en el tema tributario. Por lo tanto, si me van a venir a hacer una revisión, yo debo estar debidamente organizado y tener todos mis documentos en orden. Es debido tener todas las cuentas claras. ¿Por qué? En muchas auditorías y muchas fiscalizaciones que le hacen a los clubes deportivos son solamente para saber cómo están obteniendo ingresos, cuáles son los gastos administrativos, qué costos ha obtenido, cómo ha desarrollado su objeto social. Pero cuando llega un funcionario y comienza a hacer estas preguntas, nos hemos dado cuenta que en los clubes deportivos
empiezan con unas explicaciones que no son las que deben de ser. Entonces, ¿usted cómo obtiene un ingreso? No, pues, mire, Pepito Pérez hace como 2 meses, yo ni me acuerdo la fecha, hicimos tal competencia, entonces eso nos dejó 2 millones. Entonces, eso da para que ese beneficio del régimen tributario especial se pierda. No por ser del régimen tributario especial se debe dejar de ser organizado. Recuérdenlo y ténganlo muy presente, son personas jurídicas. Las personas jurídicas, como su nombre lo dice, por tener unas obligaciones diferentes a las personas no responsables de IVA, deben de estar muy bien organizados. Tengan las actividades que tengan y así solamente tengan una negociación, una fuente de ingresos cada 6 meses, cada 3 meses, ¿sí? No interesa. Como mínimo, llevar unos libros de contabilidad. ¿Qué son los libros de contabilidad? Pues algo muy sencillo. Una hoja de Excel les puede servir. El 3 de abril del año 2020 se recibió de Pepito Pérez un aporte de 100.000 pesos. Esto entró a caja. Y así ir llevando un registro de todos los temas monetarios que ha recibido el club. No es un tema de que tenga que tener un sistema, no es un tema de que tenga que pagarle a alguien mucho dinero para que me lo pueda llevar. De hecho, hay muchos clubes que organizan su información ellos mismos, porque es que esta información, al ser tan básica en sus movimientos como en muchos clubes deportivos, lo único que deben de tener es un orden, no más. La DIAN no les está pidiendo nada más, ¿sí? En temas estrictos como las donaciones, ¿quién le entregó la donación? Muéstreme la carta de que esa donación usted la recibió. Muéstreme la cuenta de, a nombre de esa entidad sin ánimo de lucro que usted recibió ese dinero. Ahora dígame, ¿para qué lo invirtió? ¿Sí? Volvemos al tema de clubes de triatlón, que es, digámoslo, donde yo tengo mayor experiencia por el tema de ser deportista, y es que muchas veces los papás o nosotros como deportistas somos los que hacemos los aportes a los clubes para poder de que el club siga trabajando. Entonces, si hay una cuota mensual o un aporte mensual que da cada uno de los deportistas, llevarlo en un Excel y colocarle en la hojita, en la viñetica de abajo, donde uno crea el nombre de la hoja, colocarle ingresos, costos y no más. Entonces, cada mes, en el mes de enero, esas personas dieron su aporte. En el mes de febrero, esas personas dieron su aporte. ¿En qué se gastó? Entonces, mire, tuvimos que comprar pool boy para las personas de natación porque quieren tener todos sus instrumentos de técnica acá, para no estarlos cargando. Algunos deportistas les dimos un tema de dotación en el tema energético para poder que esas personas estuvieran en las mejores condiciones físicas para las competencias que vienen. Esos son los gastos. Se le pagó a esta persona para que me llevara este registro este mes. Le pagué el arrendamiento de la piscina donde los deportistas están llevando a cabo sus actividades. Cosas como estas son muy sencillas, pero muchas veces no las llevamos. ¿Por qué? Porque no creemos que nos interese, creemos que no nos van a revisar, ¿sí? Entonces, volvemos al tema. No hay que esperar a que nos revisen, sino nosotros mismos tener un orden muy sencillo de cuáles son las cuentas que está manejando estas entidades sin ánimo de lucro. Que yo ya tengo un club más grande, que yo ya tengo una fundación. Pues obviamente son temas que por la misma, digámoslo, cantidad de datos que manejan,
pues obviamente va a necesitar un tema mucho más organizado, ¿sí? Seguimos con otro tema también que se llama la memoria económica. Las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial que hayan tenido ingresos brutos anuales de cualquier naturaleza a carácter fiscal superiores a 160.000 VT, que son 5.000 millones, deberán presentar junto con la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial una memoria económica. ¿Qué es una memoria económica? Como su nombre lo indica. ¿Cuáles fueron sus ingresos durante estos periodos? ¿Cuáles fueron sus costos, sus gastos operacionales? Para que la DIAN, con base en esta información, pueda estar revisando esos indicadores tributarios para saber de que todo está llevado en debida forma. Ese también, como se los decía, es un tema no solamente para los clubes deportivos, sino también para entidades que manejan mucha más información o que son un poco más grandes y necesitan llevar un tema más ordenado. Sin embargo, también es importante tocarlo acá porque es un tema que puede aplicar para algunas personas de las que de pronto estén en este espacio. Año grabable, ¿qué debe tener el año grabable? La razón social, las donaciones efectuadas de terceros, la información de subvenciones recibidas, las identificaciones de las fuentes de ingreso y el valor y detalle de la destinación del beneficio neto excedente, que esto aplica para todos. Si yo voy a recibir una donación, yo cuando la estoy pidiendo, yo sé para qué es este recurso. Cuando yo voy a una empresa privada, cualquiera, llámese como se llame para no entrar en nombres, lo primero que voy a hacer o la primera tema que voy a tener definido para exponer mi situación es saber para qué lo voy a utilizar, ¿sí? Como ya lo sé, yo se lo toco en forma a la DIAN en caso de que esa donación llegue. Es decir, esos recursos que se están solicitando ya saben desde un principio para qué los van a llevar a cabo o en qué los van a utilizar. El valor y el detalle de las asignaciones permanentes en curso, el valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes, que este es otro tema. Por ser entidad sin ánimo de lucro, yo no puedo hacer inversiones. Sí, yo puedo hacer inversiones, yo puedo invertir. Entonces, ¿cómo puedo invertir? Mire, a mi club le está yendo tan bien que ya invertí en tener un centro de acondicionamiento físico y es del club y está a nombre del club. Ah, ¿lo puedo hacer? Claro, claro. Si ustedes tienen los recursos, una entidad sin ánimo de lucro puede comprar un predio o hacer cualquier tipo de inversión, ¿sí? No es que porque entonces yo soy una entidad sin ánimo de lucro, no tengo excedentes, entonces, ¿cómo voy a comprar un ejemplo? Un lugar o un edificio donde pueda tener esto. O llámese edificio, digámoslo, una casa, una vivienda, ¿sí? Donde pueda desarrollar mis reuniones, donde pueda desarrollar todo el tema de fortalecimiento, de todo esto que llevamos a los clubes deportivos. Sí, lo pueden hacer perfectamente. La DIAN no los va a perseguir por eso, siempre y cuando estas inversiones sean llevadas en debida forma y sean obtenidas con los recursos para el objeto social que fueron creadas estas entidades sin ánimo de lucro. Y el último, para la memoria económica, la manifestación de que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia cuando hubiere lugar. Vuelvo y lo repito, estamos tocando este caso también para fundaciones que reciben demasiados recursos y ya por el tema de manejos tienen que entrar a una disposición diferente donde tienen que entregar unos informes de transparencia para poder seguir conservando ese régimen tributario especial. Recuerden, todas las entidades sin ánimo de lucro están dentro del grupo de régimen tributario especial. Como su nombre lo indica, son entidades que tienen un carácter especial para llevar a cabo su objeto social
y de esta manera no tener que pagar por los excedentes que estos obtengan, ¿sí? Un excedente puede ser de 1.000.000 de pesos como pueden ser 1.000.000.000 de pesos. Eso tampoco tiene un tope, ¿sí? Vuelvo y lo digo, si es una organización que maneja 1.000.000.000, pues tendrá una organización diferente a la que obtiene un club deportivo que, digamos, lo va en ascenso, que es lo que estamos buscando todos. Porque realmente ya a nivel personal lo digo, y cumpliendo con un tema social en este momento es ese, es que estos clubes deportivos que muchas veces sacan de muchas vicisitudes a muchas personas que están empezando, como yo lo dijo al principio, lo conozco hace más de 20 años y realmente estos clubes o estas oportunidades que tenemos algunas personas de entrar a estos clubes es súper importante a futuro, 20 años después, para estar dictando una conferencia y para que realmente han hecho de esa persona que entra alguien muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, es importante solamente estar organizados y seguir creando estas entidades sin ánimo de lucro como clubes deportivos bien organizados para poder de que más personas tengan acceso a beneficios que no son solamente monetarios, sino que yo diría que son a nivel de salud mental y de crear personas de bien. No en este momento, clubes deportivos, pero hay fundaciones, hay otros temas que también lo hacen y que deben de coexistir en la economía de nuestro país, ¿sí? Porque no persiguen un tema de utilidades en cuanto a dinero, pero sí de utilidad frente a la sociedad, de crear mejores personas. Perfecto. Haciendo este paréntesis, seguimos con esta imagen. Esta imagen da a referir lo que normalmente pasa, pues el proceso por medio del cual nosotros podemos entender qué hace la DIAN con toda esta información, ¿vale? Lo primero, tenemos que preparar una información, vuelvo y lo digo, por más pequeño que sea el club, debe estar organizada. Entonces, la preparación de la información, ¿en qué consiste? Y se debe tener en forma anual para entregársela a la DIAN. Pues se descargan los prevalidadores y se diligencian ciertos formularios. Esos prevalidadores están en la página de la DIAN. ¿Cómo ingreso yo a la página de la DIAN? www.diam.gov.co. Esa es la página de la DIAN. Si yo quiero entrar más fácil desde mi navegador solamente a mi tema, abro mi navegador y escribo la palabra ESAL DIAN y automáticamente me aparece toda la normatividad y todos los pasos que yo debo de hacer para tener esa información al día a la DIAN, y me pueden ampliar la información en caso de que ustedes quieran ahondar más en el tema. Es un tema que se está ampliando muchísimo y sobre el cual la DIAN está dando toda la información para que todas estas entidades sin ánimo de lucro conserven ese régimen tributario especial. Es decir, ustedes tienen las herramientas, la DIAN se las entrega y ustedes mismos pueden ir haciendo la información. Que obviamente hay un tema de una carrera que todos conocen, que es la de los contadores públicos, ¿sí? Obviamente, cuando uno es contador público, uno tiene que dar fe pública de que lo que dicen esos estados financieros es verdad, ¿sí? Que es una información que fue generada con un orden y que todos los rubros que digan en estos informes son los que deben de ir. Perfecto. Entonces, pregunta, ¿una ESAL necesita un contador? Sí, para revisar el tema del orden y para dar ese carácter a la DIAN de que una entidad o una persona estuvo pendiente de que la información que está contenida ahí
es real, ¿vale? Ese es uno de los contextos que tenemos en las entidades sin ánimo de lucro. Perfecto. Descargo los prevalidadores y diligencio los formularios. Hay 4 prevalidadores o 4 formularios, el 2530 para el tema de fundadores, el 2531 para el tema de cargos gerenciales que se dan en algunas fundaciones y el 2532 las donaciones que puede recibir una entidad sin ánimo de lucro como lo manifesté anteriormente. La 2533 que son las asignaciones permanentes. ¿Qué son asignaciones permanentes? Asignaciones permanentes es que hay unas entidades que a mí me pueden estar entregando permanentemente, ya sean entes territoriales o entes nacionales, me pueden estar entregando, puedo hacer parte de su plan financiero, entregarme esos recursos año tras año o en ciertos periodos, ¿sí? Cuando esto sucede, yo tengo que informárselo a la DIAN. Es solamente informarlo. Entonces, yo estoy recibiendo de la alcaldía de Santiago de Cali, de la alcaldía de Palmira, 3 millones mensuales para el desarrollo de mi evento social, ¿sí? O yo estoy recibiendo de parte del Comité Olímpico Colombiano estos recursos durante estos periodos. Es solamente informar. Vuelvo y resalto, y qué pena que, digamos, lo que repita tantas veces lo mismo, pero a ese punto tienen que llegar, ser organizados para poder informar en debida forma a la DIAN todas las actividades que están llevando. Suena simple, pero muchas veces nosotros mismos nos encargamos de que esa simplicidad se convierta en una tarea titánica, revisando las cosas cada año, cada 2 años o cada vez que nos acordamos. En los temas deportivos son importantes, pero el tema administrativo para llevar bien los clubes, para evitarnos sanciones, para evitarnos temas de fiscalización, es solamente llevar un orden y llevar esto de la mejor manera para informar lo que se debe informar. Todos estos documentos se deben de cargar al sistema de información electrónica de la DIAN que se llama régimen tributario especial. Se adjuntan unos documentos soportes. Estos documentos soportes también están en la página de la DIAN muy bien explicados, ¿sí? Y debe quedar presentado un formulario que es el 5245. Posterior a que yo hago la preparación de la información, descargo los prevalidadores, subo los archivos, subo algunos anexos, algunos documentos soportes, de que ya que soportado mi formulario 5245 con el cual me van a actualizar o voy a hacer la calificación para estar dentro de una ESAL o voy a hacer un reingreso, digámoslo, de esa entidad. Pasarán 5 días hábiles donde la DIAN y la entidad tendrán que publicar la información de la CESAL. Si yo quiero entrar a revisar en este momento cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que tiene Colombia en este momento, lo puedo hacer por los links que les estoy entregando en las diapositivas, lo puedo hacer sin ningún problema. Posterior a estos 5 días hábiles, empiezan 10 días calendario, donde las personas interesadas dejarán sus comentarios a través del servicio informático electrónico del régimen tributario especial. Como estas son personas jurídicas que persiguen fines sociales, cualquier persona está en la capacidad y en el derecho de poder entregar sus comentarios acerca de las disposiciones o si están o no cumpliendo y que ellos conocen. Entonces la DIAN deja abierta ese tema público para hacer de que estas personas puedan dejar sus comentarios. De pronto alguna persona dice, no, esa persona realmente yo conozco que no está cumpliendo con eso que está ahí. Entonces, como es una entidad de objeto que cumple un tema social, cualquier persona está en la disposición
puede estar con la opción, digámoslo de esa manera, de poder decir de que esa persona no está cumpliendo. Por eso pasan esos 10 días calendario. En el sitio web de la DIAN y de la entidad permanece publicada la información durante esos 10 días para que las personas dejen sus comentarios. Si no ha pasado nada, pasan otros 3 días hábiles donde la DIAN informa a la entidad que recibió comentarios de alguna sociedad civil o que no recibió ningún comentario. En caso de no haber recibido comentarios por parte de la sociedad civil, pasará automáticamente a sustanciación por parte de la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, que ya digámoslo es como la parte que va a dejar en firme el hecho de que se ha obtenido ese régimen tributario especial para mi entidad sin ánimo de lucro. Pasan 30 días calendario en caso de no haber respuesta, de no justificar o soportar los comentarios de la sociedad civil para aquellos que hayan hecho comentarios dentro del término establecido, procederá al rechazo de la solicitud. Es decir, si una persona va y hace un comentario, la DIAN indaga más sobre el tema, le pide que le dé explicaciones y en 30 días usted no le ha dado respuesta, automáticamente esa entidad sin ánimo de lucro pierde ese beneficio del régimen tributario especial. Por lo tanto, lo que se quiere con esos 30 días calendario es que la entidad dará respuesta a todos los comentarios de la sociedad civil. Dependiendo del tipo de comentario, la DIAN de oficio iniciará auditoría o investigación por parte de fiscalización. Estas dos son dos de las funciones más importantes que tiene la DIAN, que son de auditar o de investigar la parte de fiscalización. Fiscalización es una auditoría pormenorizada de todos los rubros que tenga una empresa, gastos operacionales, que se detalle de quién recibió ingresos, qué hizo con este dinero, muéstreme su cuenta. Es decir, es un proceso más dedicado, digámoslo, a una auditoría porque tiene algún indicio de que esa entidad sin ánimo de lucro o cualquier empresa en Colombia está haciendo algo que no es debido. Sobre todo persiguiendo el tema de evasión de impuestos, porque vuelvo y lo digo, con este marco normativo de estos últimos 4 años, lo que persigue la DIAN en este momento es eso, es de que estas entidades sin ánimo de lucro realmente estén llevando a cabo su objeto social, que le estén ayudando a la comunidad, ¿sí? No que sea una entidad sin ánimo de lucro para distorsionar algunos recursos o en su caso para evadir impuestos. Vuelvo y lo digo, ¿por qué es tan fácil evadir impuestos con una ESAL anteriormente? Las donaciones no pasaban por bancos, las donaciones, lo voy a decir porque conocí en algunos momentos estos procesos. Yo le entrego 100 millones de pesos, usted me hace esa cartica y esa cartica le vale 10 y entonces yo por acá en mi empresa me ahorro 33 millones. Fácil. Y la DIAN no tenía estos recursos. Entonces, por eso el tema del marco normativo que se ha dado en estos últimos 4 o 5 años de todas las entidades sin ánimo de lucro. Importante otro tema que conozcan, la normatividad. Es un tema que realmente cuando yo era estudiante no me gustaba, le soy muy franco, porque es leer, porque es entender una cantidad de cosas que muchas veces ni nos interesa. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ¿sí?, es importante que nosotros como ciudadanos de este país podamos tener acceso a esta normatividad y saber el marco que tenemos, el marco normativo que tenemos para poder realizar o no realizar ciertas actividades, sobre todo para el tema de las entidades sin ánimo de lucro. Los decretos, las leyes y las resoluciones y conceptos que están viendo ahí son, para mí, uno de los más importantes que hay para las entidades sin ánimo de lucro. ¿Sí? ¿Por qué es importante que las revisen? Las personas que tienen algún club
o alguna fundación o alguna de estas entidades, porque como mínimo, deben de saber cuáles son no solamente sus obligaciones, sino los derechos que tengo como entidad sin ánimo de lucro para poderlos ejercer. Recuerden, es importante revisar el tema, ¿sí? Es importante revisar el tema y saber que estas entidades tienen unas obligaciones, pero también tienen unos derechos, y es importante que ustedes conozcan hasta dónde pueden o no llegar. En términos generales, ese sería el tema de las entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Vuelvo y lo repito, son entidades que persiguen un fin social, que están dentro de un régimen tributario especial, que es una gran diferencia que tienen estas entidades, estas personas jurídicas, ¿sí? Y que realmente en particulares es muy fácil de organizar y muy fácil de ir llevando todos los temas. Yo creo que estos son los aspectos, digamos, los más importantes que tiene esas entidades sin ánimo de lucro, dirigidas pues al tema también de particular de los clubes. Y es importante conocer estas pequeñas conceptos y estas disposiciones y estos procesos por medio de los cuales ustedes puedan ir conociendo un poco más del tema de entidades sin ánimo de lucro. Yo creo que, digámoslo, hasta ahí se han tocado los principales temas para exponer, y entonces podemos proseguir con el tema ya de preguntas, que es, digámoslo, donde yo sé que muchas personas pues comenzamos a ampliar los conceptos y comenzamos a generar unas opiniones. Entonces, Joan y John Freddy, no sé qué opinan. Pasamos al tema de preguntas. ¿Qué me dicen? Giovanni, John Freddy. Hola. Diver, es que como cuando tú eres conferencista, Entonces, por principio, entonces se bloquean se bloquean los micrófonos, entonces dale espacio. Hay unas preguntitas, creo que están en el chat. Sí. Entonces, John Freddy nos puede hacer el favor. Sí, aquí está. Porque muchas de las tesis o los trabajos... Sí, hay algunas preguntas de grado que se están haciendo sean hacia la gestión, hacia medir el desempeño, hacia montar oficina de proyectos, que es una de mis, digamos, influencias mayores en los estudiantes, a pesar de que no está estipulada, es una recomendación para el comité. Hay una, dice, el Ministerio del Deporte exige a las ligas deportivas que los clubes afiliados tengan solo el reconocimiento deportivo y afiliación a la liga. Sin embargo, nunca dentro de los requisitos existe tener el RUT. Esto ha implicado que el 50% de los clubes deportivos en Colombia no tengan personería jurídica, no tienen RUT y por lo tanto no tienen el RTE. De ahí muchos clubes no llevan una contabilidad organizada y no reportan nada a la DIAN. ¿Desde qué figura jurídica o de qué manera se puede hacer exigencia de la normatividad a la DIAN? Bueno, entonces empecemos explicando algo y retomando un tema. El tema, ¿me escuchan todos, correcto?
Qué pena que les pregunte y no que no soy muy Sí, ducho sí, en el sí. tema de Zoom. Qué pena. Vuelvo e insisto, muchas veces estas entidades sin ánimo de lucro, lo único que tienen es que estar organizadas, ¿sí? Yo sé que en algunos procesos la DIAN tiene que ir mejorándolos, pero, digámoslo, es como tan fácil como uno, como persona natural, llegar a una empresa y lo primero que usted le piden para desarrollar un proyecto, para desarrollar cualquier servicio, es el RUT, porque ese RUT contiene la información principal de cada persona, de sus principales características tributarias, para de esa manera poder generar los informes para la DIAN, ¿sí? El tema del régimen tributario especial es algo que persiguen muchos clubes, y es realmente algo que es solamente, como les digo, de orden. A nivel normativo, como lo pudimos ver, hay unos conceptos muy claros que ustedes pueden ampliar en la página de la DIAN, ¿sí? En este momento sé que muchos clubes con el tema pues de la pandemia están intentando ingresar al chat de la DIAN, hacer sus preguntas y todo, pero realmente es bastante, en ese momento es casi que imposible comunicarse rápidamente con la DIAN, ¿sí? Pero el tema de tener un RUT, el tema de tener ese régimen tributario especial, como lo hemos visto algunas veces, es solamente tema de orden para poder acceder a estos beneficios, ¿sí? Ya el tema, digámoslo, de proceso como tal, es un proceso que sí o sí, digámoslo, tiene que ser llevado en debida forma por una persona que conozca y que, digámoslo, debe saber qué proceso seguir, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tienen? Antes de preguntar, David, deja de compartir de la misma manera para que nos veamos todos. Listo. ¿Vale? Aquí. Stop share, listo. Exactamente. Perfecto. Ya tiene curso intensivo de Zoom hoy. Sí, por eso les dije, a mí me encanta eso porque aprendo y no solamente aprenden ustedes, sino que también aprendo yo. De eso se trata todos los días. Como lo dijo nuestro habilitador de sala, John Freddy, podemos levantar la mano para hacer cualquier pregunta, ya que tenemos aquí a Andrés Ocampo para que nos dé claridad sobre lo que queramos preguntar. Es Yo importante, perdón, David, es importante, chicos, pues David se conoce, yo creé el Club Albatros de Triatlón el 16 de enero de 1996. Imagínense cuántos años tenemos en estas cosas y todo el tiempo que ha pasado. Entonces, puede que aquí haya mucha gente o que tenga club, ¿cierto? O que esté iniciando en su proceso de hacer un club. Entonces, a veces nos olvidamos de algo tan importante como es este proceso ante la DIAN, la responsabilidad que tenemos o los beneficios que tenemos el estar legalmente constituidos, ¿no? Entonces, aprovechemos el tiempo. Listo. Ustedes me dirán, ¿será que leo el chat o entonces va levantando la mano o voy leyendo el chat y voy sacando la respuesta? Ustedes me dirán. Sí, también puede ser esa, David. Bueno, entonces, allí hay algo de David Felipe Riaño. Exacto, ahí estamos. Buenos días. ¿Cuándo se quiere formar un club, pero en el departamento donde se desarrolla, la liga no tiene derechos deportivos y reconocimiento de la federación? El club se puede afiliar a la liga de otro departamento independiente donde desarrolle sus entrenamientos. Bueno, el tema ya de afiliaciones de liga y de clubes como tal, para serles sincero, no conozco la normatividad, ¿sí? Porque, digámoslo, conozco muy bien el tema tributario y de cómo llevar a buen puerto un club para el tema
de régimen tributario especial, pero ya el ordenamiento del deporte como tal, no soy experto en este tema, entonces por lo tanto no podría, desde mi experiencia, poder responder esa pregunta. Diver, discúlpame. Dime. El reconocimiento deportivo para un club se lo da directamente el municipio al cual depende, ¿no? Entonces, en el caso pues de Palmira, el reconocimiento de un club pues se lo da el Instituto Municipal del Deporte de Palmira, ¿cierto? Es quien le reconoce esa figura de club. Y ese club debe estar afiliado a la liga respectiva, al departamento, ¿cierto? Entonces, pasar que de un club de Palmira vaya y represente a Antioquia, pues eso no está. Y ese tipo de situaciones están normatizadas en la ley 181, la ley marco del deporte, ¿vale? Perfecto. Liga Vallecaucana de Triatlón. Un club deportivo que no ha realizado el trámite ante la DIAN de permanencia en el régimen tributario especial podrá hacerlo en cualquier momento del año. Entonces, el tema de permanencia, cuando lo he perdido, es que o no he presentado la información o no he presentado ni siquiera el tema de declaración de renta. Por lo tanto, hay unas fechas en las cuales la DIAN recibe estos soportes y son los 3 primeros meses del año. En el tema de esta emergencia sanitaria, pues obviamente ese tema que era hasta los primeros días de abril, lo dejaron hasta el 30 de junio, ¿sí? Entonces, digamos, lo ampliaron el plazo como han hecho en el tema de impuestos y muchos otros temas, pero lo pueden solicitar sin ningún inconveniente. ¿Qué implicaciones tiene el no estar en el régimen tributario especial? Una de las mayores es pasar al régimen tributario ordinario. Entonces, en este orden de ideas, el régimen tributario ordinario lo que busca es que los impuestos se paguen porque no está desarrollando una actividad de carácter social, sino que por el contrario está realizando una actividad que le va a generar algún tipo de rubro a los socios y por ende, entonces se da el tema de régimen tributario ordinario. Entonces, una de las implicaciones económicas y financieras que tendría sería el que tiene sí o sí que pagar ese impuesto de renta. Es importante aquí hacer una aclaración y es muy buena la pregunta ¿por qué? Vuelvo e insisto, si usted es organizado, si presenta todos sus documentos a la DIAN, presenta su declaración de renta, es muy complicado cuando se va a hacer una declaración y te das cuenta de que solamente era presentar la información y que por eso, por no haberlo hecho o no hacerlo dentro del plazo establecido, voy a pagar una sanción que en este momento la mínima está en 353,000 pesos. Eso requiere pues un flujo efectivo y es una de las implicaciones, ¿sí? Entonces, todas las declaraciones de renta se presentan en el mes de abril de cada año. Es decir, los 3 primeros meses pasamos la información de actualización o de memoria económica para las fundaciones o demás temas, digámoslo, un poco más grandes y durante el mes de abril y principios de mayo, en algunos momentos, solamente tenemos que hacer la presentación de la declaración de renta. En esta declaración de renta comprenderá cuáles fueron sus ingresos, cuáles fueron sus gastos operacionales, cuáles fueron sus costos y por ende la diferencia de estos rubros, lo que es ingreso menos gastos operacionales menos costos, les dará una renta líquida. Esa renta líquida, pues obviamente serán los excedentes o beneficios que ha obtenido el club deportivo o la entidad o la ESAL correspondiente y por este rubro no tendrá que cancelar siempre y cuando esté dentro del régimen tributario especial. Eso hace de que financieramente, pues obviamente el club, además de que en algunos momentos tiene que ser con aporte de los socios, pues ya no tenga que pagar el tema de impuesto de renta, que en algunos momentos puede ser grande. O, vuelvo y lo digo, que por no presentación,
pues nos puede acarrear una sanción simplemente de 353.000 pesos en el mejor de los casos, que es el tema de sanción mínima, ¿sí? ¿Qué diferencia habría entre no estar en el régimen tributario especial y si estar en el régimen tributario especial, tributariamente hablando, y obligaciones? El régimen tributario ordinario, que es el marco tributario de las empresas, pues estas empresas tienen que presentar unos informes mensuales, unas declaraciones bimensuales o cuatrimestrales. Es decir, toda entidad que persiga tener una utilidad tiene que generar unas declaraciones de IVA, tiene que declarar un tema de declaraciones de retenciones en la fuente, tiene que cumplir con la obligación en caso de que reciba fondos del exterior, presentar una declaración mensual. Y digamos lo que estas serían las tres principales obligaciones que tiene durante el año el régimen tributario ordinario, o las personas o empresas que por su actividad y por sus ingresos estén catalogadas dentro de este régimen tributario ordinario como las personas jurídicas. Perfecto. Mientras tanto, las entidades del régimen tributario especial no tienen que hacer todo esto durante el año, sino que cada año deben de estar con la organización suficiente para presentar algunos informes ante la DIAN y sí o sí presentar su declaración de renta. Es uno de los temas muy similares a un régimen tributario ordinario. Todos en este país tenemos que hacer el tema de declaración de renta. Las ESAL no son ajenas a esa realidad, obviamente, para generar todas la información que el Ministerio de Hacienda y que la DIAN maneja para el tema tributario. Perfecto. Entonces, esta sería la respuesta a esta pregunta de la Liga Vallecaucana de Triatlón. Daiver, discúlpame. ¿Sí? Gustavo Ordóñez tiene el uso de la palabra para que lo escuchemos. Perfecto. Andrés, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Primero, pues muchas gracias por la información porque pues nos alumbra mucho más el camino y nos da mucha brújula para el manejo de clubes y de todas estas entidades, pero también nos deja muchas dudas y esperemos que nos las pueda resolver. En el caso de los rendimientos, cuando un club tiene un rendimiento determinado en el año, ¿estos rendimientos se pueden acumular año a año o es obligatorio que esos rendimientos en el siguiente periodo se deban invertir en los socios o en el objeto social del club? Gustavo, perfecto. Entonces, como les decía en una de las partes de la exposición, digamos lo que la DIAN tiene entendido de que esos excedentes que se dan en los clubes, sí o sí no se tienen que generar año tras año, ¿cierto? Pueden dar pérdida como una ESAL puede dar utilidad cada año, ¿sí? Lo importante es tener claro cuáles son los ingresos, cuáles son los costos y cuáles son esos excedentes e irlos planteando e informando ante la DIAN. La CESAL, digámoslo, con esos excedentes, sí o sí pueden realizar inversiones. Como yo se los decía, si yo voy a tener un club deportivo y voy a comprar un predio, pues yo como ESAL lo puedo hacer sin ningún problema. Obviamente, como todos lo podemos hacer, eso es un ahorro año tras año que se va haciendo, ¿sí? Y de esa manera poder generar esta inversión. La DIAN no va a perseguir ese tipo de actuaciones porque obviamente, pues primero lo hace una persona que es muy organizada y si yo estoy presentando los informes años tras año, no es que tenga que sacar esos excedentes este año porque si no entonces va a llegar la DIAN, no. Esos excedentes se pueden quedar ahí y generar posteriormente sí un tema de inversiones. ¿Por qué? Porque obviamente lo que persiguen las ESAL es no tener esas utilidades tan altas que sí pueden representar para la DIAN que en algún momento al no hacer inversiones, pues
se puede prestar para que estén diciendo, bueno, ¿y qué van a hacer con ese dinero? ¿Por qué tantos excedentes? ¿Por qué no persiguen, por qué esos excedentes mejor no los metemos a régimen tributario ordinario? Que es, digamos, uno de los temas que también tiene la DIAN, ¿no? Digamos lo que para la DIAN, el tener muchas entidades sin ánimo de lucro, muchas entidades dentro del régimen tributario especial, pues no sería negocio. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que el Estado se maneja igual que una empresa. El Estado depende de todos los recursos que sí o sí le lleguen por todos los impuestos. Y esas CESAL pues no están pagando un impuesto, sino que solamente están informando, ¿ya? Así que pues todo dentro de un manejo normal y que digámoslo no vaya a ser de que tuve excedentes 20 años y ya la DIAN sí o sí me vaya a comenzar a decir, venga, pero entonces usted más bien me conviene que se pase al régimen tributario ordinario porque usted realmente ya no está generando excedentes, sino que está dejando de pagar por el régimen tributario ordinario un dinero que sí me puede servir, ¿vale? Entonces, no es la obligatoriedad de que se tenga que gastar en el año posterior, pero sí de que la DIAN vea de que se están haciendo inversiones con esos recursos, ¿vale? Listo. Andrés, qué pena, tengo dos preguntas más y de pronto Perfecto. también una aclaración para la persona que hizo la pregunta de los clubes. Es Perfecto. que lo que comentó Giovanni, pues es así, pero el hecho de que no haya liga en el departamento de ese municipio no quiere decir de que no deba hacer lo que nos ha explicado hoy. Es decir, un club se forma y tiene que cumplir con todo lo que nos ha informado hoy, independiente que exista o no exista liga. Esa es una aclaración de pronto. Y lo otro, Andrés, es que cuando un club, bueno, hace un evento, ya hizo un torneo, hizo una competencia de triatlón, pues se generan unos gastos administrativos, que hay que pagarle a los jueces, que hay que pagar la Correcto. logística, que hay que pagar el alquiler de la piscina. Eso de ley, que es la retefuente y todo eso por ser clubes, ¿se puede, digamos, no tener en cuenta o como es ley, eso hay que tenerlo en cuenta, ese tipo de obligaciones? Perfecto, Gustavo. Entonces, vienen dos temas. Uno es el tema de la retención en la fuente, ¿cierto? La retención en la fuente siempre está del lado del que compra, siempre. Eso es decir, retiene quien adquiere el bien o servicio, ¿sí? En este orden de ideas, cuando un club es quien adquiere un bien o un servicio, al ser de régimen tributario especial, no es un agente de retención, ¿sí? Es decir, el tema de la retención en la fuente se da para entidades del régimen de tributario ordinario que sí o sí están prepagando con esas retenciones su futura declaración de renta en el año, ¿vale? Por lo tanto, todos estos costos o gastos, lo que sí yo tengo que hacer como club organizado es solicitarles el RUT, solicitarles Cámara de Comercio si la tienen, solicitarle que me pasen factura de venta o cuenta de cobro dependiendo del régimen de la persona que voy a contratar, que me va a prestar el servicio o que le voy a comprar el bien. Y en ese orden de ideas, digámoslo, tener muy en cuenta ese gasto, como se los había dicho, muy ordenado de todos los costos y gastos operacionales para desarrollar tal evento. Vuelvo e insisto, eso es un tema, digamos, lo que se da muy comúnmente, que algunas personas podemos ver, y digamos lo que ahí podemos ampliar un poquito la información, y es el tema de la retención en la fuente. Siempre la retención en la fuente estará en cabeza de quien adquiere el bien o servicio. Un ejemplo, voy a hacer un evento, ¿sí? O voy a prestarle un servicio a una empresa. Entonces, en este caso, yo debo anticiparme a que esa empresa del régimen tributario ordinario me va a hacer una serie de retenciones, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta, y el tema de que todos esos costos y gastos, pues no solamente sea un papelito, porque precisamente eso es lo que persigue la DIAN, de que sean organizados. Entonces, muchas veces, sé que en el tema ya de proceso como tal, es complicado pedirle el RUT a una persona, porque muchas personas, no, pero es que usted le va a informar esto de la DIAN y
Sí, pero en el tema sobre todo de la CESAL es algo que sí o sí tienen que generar, tendiendo a no perder ese régimen tributario especial que, digámoslo, les está generando solamente informar y no tener que pagar por esos excedentes o esos beneficios que han obtenido. Listo, Andrés. Andrés, y la última, y me disculpo del auditorio, hay una figura en la ley del deporte que no la usamos mucho en Colombia, y es que las cajas de compensación familiar y las instituciones de educación se pueden volver clubes sin modificar su estructura. Más o menos como lo he entendido yo trabajo en una universidad, trabajo en una universidad estatal, tenemos un club y que lo que entiende uno es que hay que hacer un club y se llenan los papeles que pide el municipio donde esté el residente de la universidad, pero no te exigen, digamos, tener una contabilidad aparte ni nada, porque como está inmersa dentro de la misma institución, las contabilidades las asume la universidad, es decir, uno como club no tiene casi que ver con todo esto que nos ha explicado, y no sé si has tenido ese tipo de experiencias y qué sabes de eso. No, realmente no he tenido experiencia en ese campo, Gustavo. Y lo único, digamos, lo que por concepto o sustancia o forma podemos sacar es que todo debe estar ordenado, independientemente de que esté dentro de la misma contabilidad, pues dentro de las contabilidades se manejan centros de costo, digámoslo de esa manera, para algunas empresas. De esta manera también unidades de negocio, unidades de todos estos temas, sí o sí tienen que tener toda su información aparte, porque al momento de rendir, digámoslo, todas las cuentas a los entes, llámese ente como se llame, territorial o tributario o civil, cualquiera, pues se tienen que dar explicaciones una a una de todos los movimientos que hemos tenido, ¿no? Y yo creo que, vuelvo y les digo, en el tema del orden es vital de que todos estén, digámoslo, asesorados o asegurados de que realmente lo que están desarrollando está bien. Muchas veces no se necesitan personas súper capacitadas para hacer ciertas labores, pero sí como para darnos un direccionamiento mínimo de cómo llevar cada cuenta, ¿no? Y Gustavo es la persona que en las competencias de triatlón hace toda la charla técnica, ¿cierto? Entonces me imagino que hoy se está desquitando con todas las preguntas, así como cuando nosotros los deportistas tenemos la Sí, charla técnica, ¿cierto que sí? Un No, no, saludo, no, Gustavo, un gracias, saludo. Andrés, muy amable. Vale, con Muchas todo gracias por las gusto. aclaraciones. ¿Qué otra pregunta? Ahí en el chat. Oscar Ortiz. El club al que pertenezco no ha presentado la actualización que pidió para la ADM permanencia. Usted presta. Sí, claro, con todo gusto. Vuelvo y lo digo, el tema es darles como un direccionamiento a todo este tema de entidades sin ánimo de lucro, y lo digo con conocimiento. Muchas veces es solamente el tema de orden, es un proceso que no es complicado, es solamente direccionarlo para que ustedes puedan tener todas estas herramientas y ustedes mismos puedan hacer todos los temas. Vuelvo y lo digo, en el tema de SAL sobre todo es tema de organización y de presentar ciertos informes anuales y tener muy en cuenta el tema de qué contexto normativo tengo yo. Por eso también sé que es complicado muchas veces leer y todo, pero tenemos que conocer por lo menos el marco normativo en el que estamos, para no solamente conocer las obligaciones que todos los días nos las dejan clara por televisión, sino todos los derechos que también tenemos y todos los beneficios que tenemos al estar en este tipo de entidades. ¿Vale? Juan David Hernández. En Club Deportivo Promotor, ¿cuántas personas de la parte administrativa o órganos de control debe tener? ¿O cuántas son la cantidad mínima de personas con esos cargos? En estos órganos, segunda, en estos órganos de control, una misma persona puede hacer o desempeñar 2 cargos o más,
ocupar cargos diferentes a los organismos de control. Pues, a ver, en el tema de esos organismos de control, se aplica un tema, digamos, lo que aplicamos siempre, y es en el tema de auditoría, no la persona que siempre hace las acciones debe ser la misma que se va a controlar. Es decir, no hay tema de autocontrol para evitar ciertos manejos o ciertas distorsiones de la información. Es decir, si yo mismo soy el que preparo la información y a mí nadie me revisa, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, de esa misma manera, por eso hacen la salvedad entre quienes toman la parte administrativa y estos órganos de control que sirven para estar, como su nombre le indica, controlando y vigilando que esto esté llevado en debido orden. Entonces, por regla general, sí les asesoraría o les diría que no sean las mismas personas. Sí, conozco clubes que son pequeños, que lo pueden hacer, que no ven otra alternativa, pero realmente para temas de organización y como nos ven los entes territoriales y todo el tema también tributario, esas personas sí o sí deberían de ser diferentes. Un tema es administrar y otro tema tiene que ser de control para esos administradores de esos recursos, ¿vale? David Felipe Riaño, al conformar una ESAL con el objetivo de fomentar el deporte con la figura de fundación, esa se puede desempeñar como club deportivo y podría tener los derechos deportivos. En el tema de la CESAL, sí. Recuerden que el tema de la CESAL no solamente son clubes deportivos, sino que es una libre asociación que se puede dar, ¿no? Es decir, no solamente puedo ser un club deportivo, sino que puede ser una fundación, puede ser una cooperativa. Entonces, en ese orden de ideas, el tema de la CESAL cobija todas este concepto de CESAL, acoge a todas estas entidades. La CESAL puede generar excedentes por medio de la comercialización de productos en fin al objetivo de la misma. Esos productos tienen que pagar IVA, estar dentro del gravamen. Eso hace parte de lo que hablaba de los ingresos, ¿no? Es decir, los ingresos, denme un segundito. Dentro de los ingresos que pueden obtener la CESAL, por ser del régimen tributario especial, pueden tener el tema de comercialización de camisetas, lo pueden hacer, ¿sí? El tema es que como son del régimen tributario especial, pues no están obligadas a declarar el tema de IVA, a diferencia de una persona jurídica, porque se entiende de que el fin que persigue la ESAL es un tema de generar beneficios excedentes que van a ser reinvertidos en un futuro. Entonces, ¿lo pueden hacer? Sí. Siempre y cuando, pues obviamente no van a pasar unos topes. Dentro del régimen tributario ordinario hay un tope que nos toca a todas las personas que es de casi 125 millones de pesos. En este momento se me escapa bien la cifra, en el que ya nos volvemos régimen de régimen responsable de IVA, ¿sí? Pero digamos como lo que se busca es que con esa comercialización de camisetas podamos obtener algunos ingresos, pues no habría ningún problema. Obviamente, siempre y cuando esté dentro de unos topes mínimos, ¿no? Y no comencemos, digámoslo así, a hacer camisetas y camisetas y camisetas y camisetas, tengamos unos excedentes altísimos, porque la DIAN va a decir, bueno, ¿y usted en qué va a reinvertir eso? Y vuelve con la pregunta de Gustavo también. Ya cuando una ESAL tiene unos excedentes demasiado altos, la DIAN ya comienza a preguntarse, bueno, para mí es más beneficioso y más lucrativo que esta ESAL se me vuelva al régimen tributario ordinario. Entonces, digámoslo, que yo sé que es una pregunta por el tema de excedentes pequeños, pero si se comienzan a convertir en grandes, esa es la disposición que va a tener la DIAN para empezar a revisar, ¿no? Hasta aquí tengo las preguntas. ¿Qué otra pregunta u observación que podamos transmitirnos entre todos de pronto tiene alguien más? Porque acá en el chat ya veo que están todas.
¿Alguien quisiera levantar la mano? Tomar la palabra. Tenemos 4 minuticos ya para terminar. A ver si los aprovechamos. Bueno, por aquí está Wilmar. Wilmar, el presidente de la liga. Eso. Quisiera darle la palabra al presidente de la liga, el doctor Wilmar Osorio, quien es el presidente de la Liga Vallecaucana de Triatlón, para que dé su saludo y obviamente la despedida de este curso y alguna otra apreciación que tengas al respecto, Wilmar. No, Giovanni, muchas gracias. Al doctor Andrés, agradecerle enormemente por esclarecer un poco de dudas respecto a las entidades sin ánimo de lucro. La verdad es, vivimos en un medio desde hace 15 años, trabajo con entidades sin ánimo de lucro, y a pesar desde hace 15 años de estar en esto, todavía surgen dudas, inquietudes, porque las normas todos los días van variando, se van actualizando, y todos los días hay que irse actualizando en este tema. Como el médico no se puede quedar quieto porque todos los días aparecen cosas nuevas. Entonces, pues es muy importante la charla que nos acaba de dar, doctor Andrés, muchísimas gracias. Quiero solamente esclarecer un poquito acerca de lo que dijo, de lo que preguntó Raúl. No, ¿quién fue que preguntó? David Riaño, que preguntaba sobre la fundación. Efectivamente, una fundación pues, se puede crear también para actividades deportivas. Yo tengo una, pero dejar claridad de que una fundación no se puede afiliar a una liga deportiva, porque para poder afiliarse a una liga deportiva debe tener un reconocimiento deportivo emanado por el ente territorial, y no se lo van a otorgar porque como fundación no cumple con un requisito para poder tener reconocimiento deportivo, sino que eso es un trámite ya con la Cámara de Comercio de la localidad, ¿no? No sé si el doctor Andrés ahí me corrige respecto a eso. Son dos figuras diferentes. Sí, es correcto. Manejan en líneas diferentes. Puede ejercer actividades deportivas, sí, pero no puede afiliarse a una liga deportiva. Quería dejar esa claridad dentro de la pregunta de David Riaño. Y no, Giovanni, ya se va a cortar la señal con la Universidad del Valle, así que es agradecerles a todos. Giovanni, muchas gracias por todo y les cedo la palabra. No, pues de nada, pues a mí me parece que dentro de estas capacitaciones que está haciendo la Liga Vallecaucana de Triatlón, en esta época de pandemia, pienso que hemos aprovechado al máximo el tiempo, agradecer a todos los exponentes, en este caso a David Andrés Ocampo, deportista en ese momentico de corazón, 100%, ya no en ese ámbito tan competitivo porque ya es padre de familia, es profesional, contador, sí, darle las gracias en ese sentido, pero sé que su corazón está con el deporte, es unas finanzas aplicadas al deporte. Andrés es nuestro contador del Club Albatros, quien la quiero agradecer enormemente por todo lo que ha brindado durante esos últimos años, y de verdad que es una experiencia importante. Chicos, los que estén en el tema del club, por favor, hagan las cosas al derecho, habiliten sus cuentas, habiliten sus roots, hagan las cosas lo mejor posible, y bueno, de verdad, muchísimas gracias, y estamos pues en el tema de David para que se despida. No, vuelvo y lo digo, muchas gracias a todos por la oportunidad, tanto a la Liga de Triatlón, a Giovanni y a todas las personas que nos han brindado este espacio de tiempo para poder escucharnos y poder seguir aprendiendo un poquito más. De hecho, vuelvo y lo digo, no solamente aprende quien hace la capacitación, sino con esta serie de preguntas hace que su conocimiento también avance un poquito más, sobre todo por lo menos en el tema de Zoom. David, no, sí, aprovecho la oportunidad. Este ciclo de capacitaciones sigue hoy en la tarde con el tema de la parte de juzgamiento. Tenemos hoy la evaluación. Dentro de 8 días tenemos al especialista Samir Cambindo, en donde tendremos un tema sobre BikeFit, tema sobre ajuste postural de la bicicleta, y también invitarlos para que dentro de 15 días y la semana que sigue tenemos una capacitación internacional con Rodrigo Milazzo, técnico del Comité Olímpico Brasilero en triatlón,
en donde tendremos temas interesantes al respecto. Lo vamos a hacer también en hora de la mañana, así que no se desconecten, inviten a más amigos. Estamos en este tema, pues obviamente importante, ya la liga trascendiendo a situaciones de capacitación internacional. Entonces, dentro de 8 días tenemos con el especialista Samir Cambindo a las 8 de la mañana, y dentro de 15 días y la semana que le sigue, una conferencia internacional con Rodrigo Milazzo, técnico del Comité Olímpico de Brasil. Muchísimas gracias a todos y bueno, es un placer. Dios los bendiga. Agradecimientos a la Universidad del Valle, a John Freddy Chacón por estar siempre dispuesto, a Mónica Hurtado por su gentileza siempre con la universidad. Un agradecimiento especial y nos vemos en la tarde. Hasta luego. Buen día. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Sí, nos vemos ahora, ¿no? Muchas gracias. Sí, Sí, Giovanni con Gustavo. Sí, señor.